Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad analizaremos un circuito en paralelo. Como pueden ver acá, los componentes de un circuito en paralelo se encuentran a través de esta disposición, ¿cierto? En el cual podemos identificar una rama del circuito que vendría siendo esta zona que estoy indicando en el dibujo, ¿cierto? Y la otra rama del circuito vendría siendo el otro rectángulo que está arriba, ¿vale? Los símbolos son los mismos que hemos tratado en el video anterior cuando vimos el circuito en serie. Eh, Aquí tenemos la fuente de voltaje que nos suministra el alargador. Tenemos el interruptor que está situado aquí, este aparato negro que vemos acá. Tenemos las ampolletas, que son esos círculos con esas X, ¿cierto? Ampolleta de 72 watts y ampolleta de 70 watts. Bien. Entonces, vamos a analizar una serie de características de este circuito, tal como pueden ver en la información que les estoy mostrando ahora, ¿cierto? Dice lo siguiente: la corriente es distinta en cada resistencia. La corriente total es igual a la suma de cada corriente de las resistencias. Por lo tanto, la intensidad total de corriente va a ser igual a la suma de cada una de las corrientes que fluye en los elementos del circuito, en las cargas del circuito. En este caso, las cargas o resistencias del circuito vendrían siendo las ampolletas. Por lo tanto, la corriente que pase por aquí más la corriente que pase por esta otra ampolleta, sumadas, van a dar la intensidad total de corriente. Bien. Otra característica es que el voltaje es igual en cada resistencia. Por lo tanto, el voltaje total que nos suministra el alargador, ese voltaje que nos suministra el alargador va a ser igual al voltaje que experimenta cada una de las ampolletas, ¿vale? Y de hecho va a ser el primer punto que vamos a medir. Bien, entonces vamos a encender nuestro multitester. Lo encendemos, verificamos que el cable negro esté conectado en el común, en el COM, y el otro cable rojo esté conectado en voltaje, tal como pueden ver ahí. Ahí tiene una V corta o V, ¿cierto? Que indica medición de voltaje, el cable rojo, justo encima del cable rojo. Bien, tenemos que verificar que esté en voltaje alterno. El voltaje alterno, aquí hay una serie de símbolos, ¿cierto? En esta perilla que tenemos al medio. El voltaje alterno es la V corta con una especie de olita debajo. No sé si alcanzan a ver bien ahí. Esa V corta con una olita debajo indica que estamos midiendo voltaje alterno. Y como el voltaje domiciliario es de 220 volt aproximadamente, vamos a dejarlo calibrado en 750. Si lo dejáramos en 200, es probable que no nos mida nada, ¿ya? Porque acabo de decir que el voltaje domiciliario es de 220. Por lo tanto, lo vamos a dejar en 750 volts, ¿vale? Siendo ese el valor máximo que permite medir el test. Entonces, vamos a enchufar, procurar, ¿cierto?, de estar usando los guantes. Entonces vamos a enchufar y vamos a medir entonces el voltaje. Primero lo vamos a medir en estos bornes de conexión, que son estas caluguitas blancas que están debajo, y vamos a ver cuánto nos da. Nos da que el voltaje domiciliario en este momento, 213 volts, a veces sube un poco. Es totalmente normal que tenga esas variaciones, dado que una de las características del voltaje domiciliario es que tiene fluctuaciones a lo largo del día, dependiendo de los artefactos que tengamos conectados en el hogar, ¿ya? Y eso influye directamente en el voltaje que midamos. 212 volts, 203. Bien. Entonces, el voltaje domiciliario es entre 212 y 214 volts aproximadamente. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender el interruptor y vamos a medir el voltaje que experimenta
cada ampolleta, tener en cuenta que el voltaje en un circuito, el voltaje se mide en paralelo. Bien, entonces vamos a conectar nuestros cables de tal modo que nuestro dispositivo esté en paralelo. Entonces vamos a conectar ahí. El voltaje nos da 211 volts, 212. Vamos a ver arriba. Vamos a bajar esto un poquito. $214, 215 volts. Vamos a medir nuevamente abajo. Ahí está, 214, 215 volts. Y nuevamente vamos a medir abajo, que es el que nos suministra el alargador. 214 volts. Podemos observar, por lo tanto, que el voltaje es casi idéntico, ¿ya? Según la teoría deberían ser iguales. Si yo lo midiera acá, si yo lo midiera arriba, o si yo lo midiera a la ampolleta del extremo, ¿ya? Deberían dar el mismo voltaje, pero como les dije, es totalmente normal que hayan estas fluctuaciones, estos pequeños cambios, ¿ya? Pudimos observar en los últimos intentos que el voltaje en cada una de las ampolletas es el mismo y a su vez es el mismo que el que nos entrega el alargador. A raíz de eso, dado que el voltaje es igual en cada ampolleta, estas dos ampolletas pueden iluminar con la suficiente intensidad, ¿ya? Vale decir que cuando nosotros conectamos más de una ampolleta en nuestro hogar, es muy difícil que alguna de las otras disminuya su intensidad. En la cotidianidad observamos que si tenemos una ampolleta en el living y encendemos después otra en el dormitorio, por ejemplo, la intensidad prácticamente no varía. Quizás más de alguno de ustedes haya visto en experiencias cotidianas que la luminosidad de repente parpadea, pero esos son otros factores que no vamos a hablar por ahora. Bien, entonces esa es una de las características del circuito en paralelo. Bien, ahora vamos a experimentar con lo siguiente. Vamos a ver que si desconectamos una de estas ampolletas, la otra va a experimentar lo siguiente. Podemos ver que si desconectamos la ampolleta de abajo, la de arriba sigue funcionando, ¿ya? Y eso ocurre por lo siguiente. Entonces, vamos a situarnos en el esquema de la derecha. Entonces, vamos a simbolizar la corriente eléctrica a través de estas flechas azules. Entonces, en primera instancia, la corriente fluye, sube, si el circuito está cerrado, ¿cierto? Esa vendría siendo la intensidad total de corriente. Intensidad total, que es la que nos suministra el alargador, ¿cierto? Entonces, conforme sube, esa corriente total se encuentra con dos caminos. Se encuentra con la rama que va hacia la ampolleta de 72 watts y se encuentra con el camino que va hacia arriba dirigiéndose a la ampolleta de 70 watts. Por lo tanto, la corriente total que venía desde este lugar se ve dividida en dos caminos. Y a raíz de eso vamos a denominarle a esta corriente I1 y a esta corriente I2. Bien, entonces estas corrientes, ¿cierto?, fluyen a través de cada una de las ampolletas. Esta corriente I1 cruza y enciende la ampolleta de 72 watts. Luego la corriente que se había dividido hacia arriba dobla y atraviesa la ampolleta de 70 watts, haciendo que se encienda. Bien, una vez que esas corrientes han cruzado cada una de esas ampolletas, ¿cierto? Estas corrientes
se vuelven a encontrar aquí y se unen en este nodo, ¿ya? Entendiendo nodo por esta zona, ¿cierto? Que pueden ver en el circuito, esta zona donde están los cables unidos a través del terminal, del borne de conexión. Eso vendría siendo el nodo, ¿bien? Entonces, como estas corrientes se vuelven a reencontrar, se suman, dando como resultado la corriente total que teníamos en un comienzo. Bien, y total, y esa corriente vuelve acá. Resumen, tenemos una corriente que nace desde este lado, pasa por el interruptor cerrado, se divide en dos partes, luego esas corrientes atraviesan las ampolletas y se vuelven a encontrar en este punto para retornar a este lado del circuito. Bien, entonces en base a eso vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que si desconectamos la ampolleta de arriba, la de abajo sigue funcionando. Y eso es porque, tal como se los expliqué en el dibujo, cada corriente que se divide en este nodo de acá, la corriente I1 y la corriente I2, son independientes entre sí. Vale decir que si cortamos el suministro de energía acá, a través de esta ampolleta, la otra va a seguir funcionando, porque son dos corrientes distintas. Bien, entonces yo sea que desconecte la de arriba o desconecte la de abajo, la otra va a seguir funcionando. Esa es una característica también del circuito en paralelo. Bien, ahora vamos a dar paso a una serie de cálculos que es a través de la ley de Ohm. Entonces, tal como pueden ver, vamos a apagar el circuito mientras tanto. Tal como pueden ver allá a la derecha, tenemos la ley de Ohm, que es la relación que existe entre el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. La relación de estas variables, de estas magnitudes físicas, se explicó en clase, no vamos a entrar mucho en detalle con eso. Ahora nos vamos a ir a los cálculos. Y una herramienta útil es ese triángulo que ven ahí. A muchos profesores no les gusta usarlo porque lo consideran informal. Sin embargo, dada la contingencia actual, nos es muy fácil, ¿cierto?, realizar los cálculos. Así que vamos a hacer uso por ahora de ese triángulo. Bien, este triángulo básicamente, que es muy parecido al triángulo que se usa para movimiento rectilíneo uniforme, que es una unidad que se ve en segundo medio, consiste en lo siguiente. Por ejemplo, si a mí me piden el voltaje, yo tapo el voltaje y leo lo que sobra. En este caso, para calcular el voltaje, lo tapo y multiplico la intensidad por la resistencia. Si me pidieran, por ejemplo, la resistencia, tapo la resistencia y eso se lee como voltaje partido por intensidad. O sea, hay que dividir esas dos variables para poder calcular la R. Y si me pidieran la intensidad de corriente, tapo la intensidad de corriente y leo lo que sobra. En este caso, para calcular la intensidad, se divide el voltaje entre la resistencia. Bien, vamos a probar 4 métodos para calcular la corriente eléctrica total y vamos a ver que los resultados nos van a dar muy parecidos, ¿ya? Si tenemos suerte puede que alguno de ellos nos dé igual, ¿ya? Vamos a probar el primer método. El primer método nos dice medir la corriente desconectando el interruptor y conectando el multitester en serie. Entonces nos vamos nuevamente al circuito y vamos a encender el tester. Vamos a cambiar el terminal rojo al de corriente eléctrica. Recuerden que esto no lo deben intentar en sus casas, ¿ya? El día de mañana en que lo intenten tienen que usar guantes antiparras en caso de que alguna ampolleta se reviente. Bien. Entonces, graduamos esto
en corriente alterna porque el voltaje y la corriente domiciliaria son alternos. Y vamos a ponerlo en una escala de que aguante como máximo 10 amperes. 10 amperes. Bien. Entonces, estamos bien los terminales, los cables. Y vamos a interrumpir acá, vamos a sacar ese interruptor. En realidad no es necesario sacarlo entero, sino más bien desconectar uno de los cables que está ahí. Entonces voy a tomar un destornillador. Vamos a usar el otro. Entonces vamos a conectar estos dos cables, ¿cierto? En serie, porque la corriente eléctrica se mide en serie. Y vamos a ver lo siguiente. Nos da que la corriente total es 0,63 amperes. Entonces, registramos esos valores. Voy a desconectar mientras tanto. Registramos ese valor, mejor dicho, había mencionado en plural, ya es un valor 0,63 amperes. 0,63 amperes. Esa sería la corriente total que nace desde este lado del circuito. Desde este lado, o sea, desde el cable rojo. Bien. Vamos ahora a probar el segundo método que dice conectar el multitester en serie, pero esta vez en la parte derecha del circuito, que sería en el retorno, por acá, en esa zona que es donde está el cable blanco. Bien, entonces volvemos al circuito, o sea, los guantes, ¿cierto? No olvidar usar los guantes. Está desconectado esto. Vamos a volver a enchufar acá. A conectar el cable al interruptor. Pero esta vez, de acuerdo al segundo método, vamos a desconectar aquí. Sacar el cable. Y vamos a medir la corriente que, como habíamos dicho, ¿cierto? En el dibujo, es cuando se reencuentran esas dos corrientes, ¿cierto? Que venían de acá, se habían dividido y luego se reencontraban en este punto, dando como resultado la corriente original, que es la corriente total. Entonces vamos a medir en la parte derecha del circuito. Vamos a enchufar esto. Y vamos a poner nuestro multitester para medir la corriente en serie. Aquí vamos a encender el circuito. Pueden ver que la corriente da 0,63 amperes nuevamente, que es lo mismo que nos dio en la parte izquierda del circuito, ¿cierto? Entonces vamos a registrar esos valores, desconectamos mientras tanto 0,63 amperes. Hasta ahora los dos valores nos dan igual. Resumiendo, el primer método es la corriente que sale desde aquí, ¿cierto? Y el segundo método es la corriente que regresa desde este lado. Bien. Ahora vamos a probar el tercer método, que es medir la corriente I1, que era la que se había, ¿cierto?, desviado por acá, y la corriente I2, que era la que pasó de largo hacia arriba. Bien. Entonces, volvemos al circuito. Vamos a volver a conectar este cable blanco aquí. Está desconectado por si acaso.
muy importante usar los guantes, dado que hay corrientes eléctricas, ¿cierto?, que pueden hacernos daño, y además porque si tomamos alguna de las ampolletas nos podríamos quemar si no usamos el guante. Entonces vamos a calcular la corriente 1, que sería la corriente que fluye a través de esta ampolleta, ¿vale? De la ampolleta de 72 watts, de la que está abajo. Entonces vamos a desconectar por acá el cablecito. Está eso. Y vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a medir entonces la corriente I1, que sería, cierto, esa corriente que es desviada hacia la derecha. Y vamos a enchufar. Entonces vamos a medir acá. La corriente da 0,30 amperes. Bien, entonces volvemos a nuestros cálculos. Nos da que la corriente I1 es de 0,30 amperes. Bien, vale decir que esta corriente de ahí vale 0,30 amperes. Y ahora vamos a medir la corriente I2. Bien, entonces volvemos a nuestro circuito. Vamos a enchufar esto mientras tanto. Vamos a volver a conectar el cable. Y ahora vamos a medir la corriente I2, que era la que pasó de largo para arriba a través de la ampolleta de 70 watts. Entonces vamos a desconectar aquí. Bien. Y procurar, ¿cierto?, que todo esto esté calibrado según corresponde, ¿cierto? Amper, corriente alterna. Y vamos a volver a enchufar nuestro circuito. Eso. Entonces vamos a encender por acá. Ya. Y vamos a establecer el puente en la ampolleta de arriba. Ya. Como el circuito, fíjense, está desconectado, la ampolleta de arriba no se puede iluminar, pero poniendo el multitester, que es este aparato verde, conectándolo en serie ahí en esa parte de ahí, vamos a permitir que la ampolleta se encienda. Es como una especie de interruptor en el fondo, este multitester. Vamos a poner aquí entonces los... Y vemos que la corriente nos da 0,30 amperes. 0,30 amperes. Entonces, vamos a los datos. 0,30. Y sumando ambas corrientes, I1 y 2, nos da que la corriente total es de 0,60 amperes. Bien. Ya aquí nos damos cuenta que varía un poco el resultado. 0,63 y 0,60, pero aún así es un margen de error más o menos aceptable, dado que los instrumentos no son los más precisos del mercado y
dado que las ampolletas igual tienen una cierta antigüedad. Bien, entonces es totalmente normal que existan estas variaciones, ¿cierto? Si nosotros comparamos ese valor con ese y con ese, es totalmente normal que existan esas pequeñas diferencias. Bien, vamos ahora a ver el cuarto método, cuarto y último método, que es el más largo de todos, calculando la resistencia total primero del circuito o equivalente y luego usar la ley de Ohm para calcular la intensidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a calcular la resistencia 1. Vamos a desconectar esto entre tanto. Tenemos que en un circuito en paralelo el voltaje en cada una de las ampolletas es el mismo. Bien, entonces ese voltaje era aproximadamente 214 volts. Por si las dudas vamos a volver a medirlo. Ya, entonces vamos a poner los guantes. Nos había dado 214, pero puede que ahora en estos momentos de un poquito más, un poquito menos. Vamos a volver a verlo. Pero antes, ¿cierto? Conectar el cable de arriba. Vamos a conectar esto aquí. Vamos a poner el multitester en voltaje. Y vamos a enchufar nuevamente. Vamos a ver el voltaje. 212 volts. 210 volts. 210, 211. Vamos a ir acá. Bajo un poco. Pero bordea los 210 volts. 210 volts. De arriba. $209 volts. Bien. Entonces, los voltajes que experimenta cada ampolleta son de 209 volts. Lo vamos a dejar en 209 volts. Bien. Entonces, vamos a anotar esos valores ahí. 219 volts. 219 volts. Porque es el mismo voltaje para cada una de las ampolletas. Intensidad 1 nos había dado que era 0,30 amperes. Intensidad 2 también 0,30 amperes. Y vamos entonces a calcular la resistencia 1 y 2. 219 dividido en 0,30, 730 ohm. Y dado que los números son los mismos aquí y aquí, ¿cierto? Esta también va a dar 730 ohm. Por lo tanto, el cálculo de la resistencia total para un circuito en paralelo es esta fórmula que ven aquí, esta ecuación. 730, 730. Vamos a realizar ese cálculo. 1 dividido en 730 más 1 dividido en 730. 1 dividido por lo que nos dio antes. Resistencia total es de 365 ohm. Es normal que la resistencia equivalente o resistencia total sea inferior a las originales, que era de 730 y 730. Es normal eso. Y vamos ahora, ¿cierto?, a calcular la intensidad total, que es 219 volts, que era el que pudimos medir ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Dividido por la resistencia total, que es de 365. Y al realizar ese cálculo, nos da que la corriente es de 0,0
0,60 o 0,6 amperes. Podemos ver entonces que los dos primeros métodos entregan resultados iguales. El primer y segundo método dan resultados iguales, 0,63 y 0,63, que fue cuando medimos la corriente en esa zona, ¿cierto? En el cable rojo y en el cable blanco. Y el tercer método, con el cuarto método, dan valores de corriente total un poquito inferiores, pero no es una diferencia significativa, dado que si consideramos el margen de error no es tanto, ¿ya? Y entonces el tercer método con el cuarto método da 0,60 y 0,60. Bien, podemos notar entonces que la corriente es prácticamente la misma para estos cuatro métodos. Eso sería el video, muchachos. Que estén muy bien.